Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 24 del segundo libro de Samuel. Hoy terminamos este segundo libro. Sin duda, al igual que el primero, fue de gran bendición para nosotros. A través de la experiencia de David, de los personajes que le rodearon, aprendimos lecciones maravillosas. Lecciones que hoy atesoramos en nuestro corazón y que sobre todo ponemos en práctica para crecer cada día hasta llegar a ser como la estatura de Cristo. El capítulo termina con una nota agridulce. Por un lado, David desafiando a Dios, fallándole nuevamente, pero por otro, arrepintiéndose de su pecado y Dios perdonándole. Sin embargo, las consecuencias siempre debía pagarlas. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registra el versículo 9. Y Joab dio al rey la cifra total del censo de Israel. Fueron 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y de Judá 500,000 hombres. Este fue el pedido de David. Ve, paséate por el pueblo y saca por favor los hombres de guerra con los cuales cuento. Esto era para asegurarse las victorias en un futuro. Sin embargo, Dios ya le había otorgado las victorias a David. No era necesario censar el pueblo. Lo que David estaba haciendo era prácticamente dejando de confiar en las promesas de Dios y confiar en sus propias estrategias y sobre todo confiar en la gente que lo rodeaba. Esto desagradó al Señor, el cual más adelante le pide que elija uno de los 3 castigos que él daría por esta terrible experiencia. La pregunta es, ¿quién incitó a David a realizar este censo? Hay un capítulo paralelo a este. Lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a censar al pueblo. Satanás siempre tratará de tentarte para que tú dudes de las promesas de Dios. Sin embargo, si Dios te ha dicho que vas a obtener la victoria, no lo dudes. No confíes en otras estrategias. Confía en lo que Dios te ha dicho. Esto realmente causó enojo en el corazón del Señor, porque David no estaba confiando plenamente en él. Notemos lo que registra el versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le remordió el corazón, y David dijo al Señor: he pecado gravemente por haber hecho esto. Ahora, Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque obré muy neciamente. David se arrepiente de su pecado. Se presenta ante Dios y le dice: Señor, he actuado neciamente. He dudado de ti, por favor, perdóname. Dios lo perdonó. Una vez más, la misericordia de Dios se manifiesta en favor de David. El final de este libro y la vida de David es una muestra palpable del amor de Dios hacia el pecador. Sin embargo, hemos mencionado en ocasiones anteriores que cuando pecamos, aunque Dios nos perdona, hay consecuencias que tenemos que pagar. Este fue el caso de David. Notemos que el versículo 13 dice que Gad fue a David y le dijo: ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu país, o que hayan 3 meses que huyas de tus enemigos y que ellos te persigan, o que haya 3 días de peste en tu país? Y le dijo: piensa y dime qué responderé al que me envió. Este hombre llamado Gad fue enviado por Dios para decirle a David: elige uno de los 3 castigos. Dios lo había perdonado, pero ahora tenía que sufrir las consecuencias de sus acciones. Esto es como alguien que se lanza desde la altura
de un edificio de 10 pisos. Mientras él se tira, cuando va rumbo al suelo, dice: Señor, perdóname por lo que acabo de hacer. Dios lo perdona, pero el golpe, las lesiones, esas difícilmente se pueden dejar de percibir. Eso es lo que le pasó precisamente a David. Ahora David tiene 3 cosas y elegir una sola. La primera opción: que hayan 7 meses de hambre en el país. La segunda: que él huya 3 meses de sus enemigos y que lo persigan. O la tercera opción: que hayan 3 días de peste en el país. ¿Cuál eligió David? 2 de ellas tenían que ver con el pueblo, pero una tenía que ver directamente con él. David sabía que era ser perseguido, la angustia que esto traía. Así que David desecha la opción B y él dice: no quiero volver a ser perseguido. David eligió la opción C. Notemos lo que dice el verso 15. Así el Señor envió una peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, es decir, 3 días, y murieron 70,000 hombres del pueblo desde Dan hasta Berseba. Esta fue la elección de David. Manda la peste. Posiblemente David creyó que las consecuencias no iban a ser tan duras. Esto es lo que ocurre con aquellos que hacen negocio o hacen pacto con el enemigo para pecar y piensan que pueden hacerlo deliberadamente sin que las consecuencias tengan que sufrirse. ¿Te das cuenta cuán importante es entonces vivir no negociando con el enemigo, sino vivir bajo la voluntad del Señor? ¿Cómo se detuvo esta peste? ¿Cómo fue que cesó de que murieran más personas? Notemos lo que dice el verso 18. Aquel día Gad fue a David y le dijo: sube y haz un altar al Señor en la era de Arauna, Jebuseo. Ofrece un sacrificio a Dios. Date prisa, porque si no lo haces, más muertos, más experimentarán la muerte. Entonces dice el verso 25, y David edificó allí un altar al Señor y sacrificó holocaustos y pacíficos. Y el Señor oyó las súplicas del país y cesó la plaga en Israel. ¿Qué fue lo que detuvo la peste destructora? Un sacrificio de un cordero. ¿Sabes que este mismo lugar es el monte Moria? Según los expertos en el conocimiento bíblico, es el mismo lugar donde Abraham estuvo parado cuando sacrificó a su hijo. En ese momento, recordemos, según Génesis 22, el ángel dijo que no matara a su hijo y Dios proveyó de un cordero para el sacrificio. Aquel cordero representaba a Cristo Jesús, quien salvaría a la humanidad. En aquel entonces salvó la vida de Isaac. El sacrificio. El sacrificio de Jesús, el cordero que quita el pecado del mundo, es el que salva a la humanidad. El sacrificio fue el que detuvo la muerte, la peste en aquel entonces en Israel. Y sabes que la muerte, el pecado, la destrucción será detenida cuando el Cordero de Dios se manifieste por segunda vez y venga a esta tierra. Pero mientras tanto, si tú aceptas ese sacrificio, tú puedes también librarte de esa muerte final. Qué maravilloso es saber que Dios siempre hace provisión para nuestro bienestar en medio del dolor y del sufrimiento. Hoy debes aceptar a Jesús como el sacrificio expiatorio en tu favor, en mi favor y en favor de los que te rodean. Hoy debemos abrir nuestro corazón al Señor y decirle: te acepto como mi Salvador. Por favor, entra en mi vida.
Si esa es tu oración, yo te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu sacrificio es suficiente para detener el dolor, el sufrimiento en nuestras vidas. Tú nos has librado de una muerte eterna y te damos gracias por eso. Hoy te aceptamos como nuestro Señor. Aceptamos tu sacrificio, tu sangre maravillosa. Y queremos vivir una vida en armonía con tus principios, agradeciendo el sacrificio que hiciste por nosotros. Al igual que David clamó a ti y ofreció ese sacrificio, hoy clamamos a ti. Y en el nombre de Jesús te pedimos que por favor calmes el dolor, el sufrimiento, la angustia. Ven, Señor Jesús, a esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de que es sobre todo nombre, en ese nombre maravilloso de tu Hijo amado. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.